Saludos, audiencia de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia. Continuamos aquí desde la Conferencia Expositores 2018 acá en California. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con uno de los pastores y expositores durante la conferencia, nuestro hermano Josías Grauman. Pastor Josías, ¿cómo está? Muy bien. Sí, un gusto tenernos. Qué bueno, es una alegría para nosotros poder estar nuevamente este año acá cubriendo el evento y escuchando las conferencias. Ha sido de grande edificación. Queremos en esta oportunidad platicar un poco acerca de algunas de las temáticas que se han tocado durante los pasados 2 días. Y queríamos preguntarle cuán importante es para un creyente el entender y aceptar que la palabra de Dios es inspirada, infalible e inerrante. ¿Por qué eso es importante en el día de hoy? Donde hay muchas personas que a lo mejor profesan ser creyentes, pero dicen esos temas no son importantes para la vida de un creyente. ¿Por qué es tan importante eso? Sí, o sea, es vital, porque la Escritura es clara de que la única manera de que llegamos a la salvación es por medio de la palabra de Dios. Y la única manera de que maduramos como cristianos es por medio de la palabra de Dios. O sea, Jesucristo dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3, 15 al 17, de que no solamente es la Escritura que nos hace sabios para llegar a la salvación, sino que es la Escritura inspirada que nos capacite para ser hombres perfectos, capacitados para toda buena obra. Entonces, si yo quiero ser útil en mi ministerio como pastor, o si como cristiano necesito la palabra de Dios. Y si uno no entiende la doctrina de la inspiración, de que esta palabra es la palabra de Dios, no la palabra del hombre, no va a buscarla, no va a apreciarla. Si uno piensa que hay errores en este libro, un libro que declara ser una palabra escrita no del hombre sino de Dios, entonces está diciendo que el error se originó en Dios. O sea, esto afecta grandemente a esa persona. La única manera de saber qué es lo que Dios desea de nosotros, la única manera de saber cómo glorificarlo, la única manera de adorarlo es hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces es absolutamente vital la doctrina de la inspiración, la inerrancia de la Escritura. Qué bueno. Es bueno saber eso porque uno de los ataques más principales que personas tanto fuera de la fe cristiana y lamentablemente muchas veces dentro de la fe cristiana es un ataque especialmente a ese punto. Y hemos visto a través de la historia como muchas de las iglesias que salieron de la Reforma, que tenían en alta estima la inspiración, la infalibilidad, la inerrancia, poco a poco fueron cediendo en cada uno de esos terrenos, y hoy en día iglesias que son consideradas iglesias históricas ya no creen estas verdades acerca de la palabra de Dios. Y han habido un énfasis durante la conferencia acerca de la importancia de la predicación de la palabra en el contexto de la iglesia local. ¿En qué forma una iglesia puede o podría estar deshonrando la palabra de Dios a la hora de predicar en sus iglesias locales? Sí. Yo creo que una de las formas más comunes que deshonramos la Escritura es por el descuido, ¿no? De que el pastor se para a predicar y aunque su deber, como Pablo explica a Timoteo en 2 Timoteo 4, aunque su deber es predicar la palabra, se para y comienza a hablar y da buenos consejos, da unas anécdotas, unas buenas historias, tal vez haga mención de la palabra, pero no está predicando la palabra, no está cumpliendo con la gran comisión, que es enseñarles a guardar todas las cosas que Dios ha enseñado. Entonces mi deber como ministro es ayudar a mis ovejas, ayudar a la congregación a entender cómo obedecer este libro. Y yo creo que el descuido es lo más común que vemos, que la gente va al servicio para escuchar la voz de Dios en su palabra, y lo que escuchan es la voz de un hombre.
porque está hablando de su propia experiencia, está hablando de muchas cosas, pero no está exponiendo el texto. Sería, en mi opinión, como que algo raro que haya una iglesia evangélica donde el pastor está hablando en contra de la Biblia. No, esto realmente no, seguro pasa en algún lugar. Pero esto sería como algo no muy común. Lo común es el descuido, de que no hay una reverencia, no hay un aprecio por la palabra de Dios, de que la congregación debe ver de que el hombre de Dios medita, estudia, memoriza la palabra de Dios para que eso sea contagioso en la congregación. Que ellos tengan, yo quiero una vida como el pastor, yo quiero vivir como él, yo quiero ser como él, y sé que el medio es conocer la palabra como él conoce. Y una de las formas que a veces yo he podido ver es que, por ejemplo, el predicador abre la Biblia, iglesia, hermanos, vamos a abrir la Biblia en tal sitio, lee el pasaje, pero después invierte 40 minutos hablando de todo menos el pasaje que quiso, ¿verdad?, exponer a la congregación. Y yo entiendo que también es una manera de deshonrar la palabra de Dios, porque ¿para qué abrirla? Sí. Si luego no vas a exponerla, no vas a predicarla. Sí. Una de las cosas que repito una y otra vez en la clase del laboratorio de predicación es que necesitas decir, observen en el versículo más veces. Si no estás diciendo esa frase o algo sinónimo, vean ahí en el versículo, es porque estás haciendo algo mal. Correcto. No puede haber ningún momento durante tu sermón en donde la gente no sabe exactamente en qué frase qué estás exponiendo. Siempre regresarlos al texto. Hay una corriente que a lo mejor muchos hermanos en Latinoamérica a lo mejor no están tan familiarizados, y es el aspecto de lo que se conoce como el liberalismo teológico. Sabemos que el liberalismo teológico incluye muchos elementos, pero específicamente, ¿en qué formas el liberalismo teológico es un ataque en contra de la inspiración, la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras? ¿Y cómo un creyente debe cuidarse de esta corriente del liberalismo teológico? Sí, el liberalismo teológico en sí, yo creo que como es fácil de identificarlo como falso en todo lo que es. Porque el liberalismo niega todos los milagros. O sea, no creen los milagros, entonces niegan la resurrección. O sea, ningún cristiano estará de acuerdo con eso, porque Pablo explica en 1 Corintios 15 de que sin la resurrección no hay cristianismo. Niegan el nacimiento virginal de la concepción de Jesucristo. O sea, niegan todos los milagros de la Biblia. Entonces, si se presenta completamente en todo lo que es, yo creo que cada cristiano lo rechaza. El problema es de que muchos comentarios, muchos diccionarios, muchos recursos, entre comillas, cristianos, se escriben por este tipo de persona que estudia la Biblia como una carrera. No cree en la Biblia, pero lo estudia para su carrera. Entonces estoy leyendo un comentario sobre el Evangelio de Marcos, y aunque si él me dice de que Cristo no resucitó de los muertos, lo voy a rechazar. Pero si él me dice de que Marcos sacó la información de un documento Q y que él no fue que él fue el primero en escribir y luego que él, fue corregido por Mateo porque Marcos no estuvo ahí, aunque a lo mejor puedo tragar esa mentira. Sí. Porque, qué sé yo, cómo. Entonces, es un movimiento peligroso por los muchos recursos que produce y por el hecho de que cristianos leen esos recursos sin el filtro, sin el discernimiento de que este autor no es mi hermano. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso de todo lo que dice acerca del texto. Correcto. Sí, hoy hay un auge muy fuerte en muchos predicadores que a lo mejor abiertamente no dicen yo no creo en la resurrección, yo no creo en el nacimiento virginal de Cristo, yo no creo en los milagros de la Biblia. A lo mejor no lo dicen así abiertamente, pero cuando tú escuchas sus enseñanzas, sus predicaciones, son predicadores que constantemente se dedican
a sembrar la duda en los creyentes de lo que realmente la palabra de Dios enseña, y por lo menos yo como pastor ahora lo he visto mucho. He visto mucha influencia del liberalismo teológico en muchos contextos hispanos. Un tema que se ha tocado mucho durante la conferencia ha sido el tema de la suficiencia de la palabra del Señor, que yo creo que está conectado fuertemente con el aspecto de la inspiración, la inerrancia y la infalibilidad. Pero ¿qué significa que la palabra de Dios es suficiente para la vida de un creyente y para la vida de una iglesia local? Sí, o sea, suficiente significa que es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. Pedro lo dice en 2 Pedro 1:3, de que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos por medio de las grandes promesas que nos ha dado. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde acudimos cuando tenemos preguntas o cuando tenemos problemas? ¿Acudimos a la psicología? ¿Acudimos a los científicos? ¿Acudimos a los sabios de este mundo? ¿O acudimos a la Biblia? Y la Biblia declara ser completamente suficiente para ayudarnos a agradar a Dios en nuestras vidas en cualquier momento. Ahora, la gente critica eso a veces porque dice, oye, pero la Biblia no me dice si yo debo tomar Coca-Cola o una limonada. Sí. Bueno, sí y no. O sea, la palabra Coca-Cola no aparece en la Escritura, pero la Biblia nos da los principios, nos guía en cómo hacer una buena decisión, ¿no? De cómo hacer decisiones, cualquier decisión. Si es pecado o no, la Biblia define lo que es el pecado. Si es pecado, lo rechazo. Aun si no es pecado, estorba mi carrera hacia Cristo, porque el autor de Hebreos dice que no debo solamente abandonar el pecado, sino también las cosas que me estorban en mi carrera hacia Cristo. Pablo nos dice de que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Conviene hacerlo? ¿Conviene para el templo de Dios? O sea, hay muchos principios que la Biblia nos da para tomar la decisión más sabia, la decisión que agrada a Dios, y que entonces lo hagamos, que lo tomemos y que demos gracias a Dios por esa provisión. Entonces, la Escritura es suficiente en que cualquier punto, cualquier decisión, la Biblia siempre nos dice lo que necesitamos saber para agradar a nuestro Creador, la razón que existimos en este universo. Excelente. Y una última pregunta, Pastor Josías. Usted mencionó en su primer exposición el tema de los profetas del Antiguo Testamento, y hoy tenemos el asunto de los profetas, ¿verdad?, modernos de hoy que proclaman ser profetas. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento o de las Escrituras, ¿verdad?, del canon bíblico que tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los profetas que tenemos en el día de hoy? ¿Cuáles son algunos de los problemas que este título o este movimiento trae en el día de hoy? Debo decirlo así tan claro, pero luego lo voy a explicar. Okay. O sea, la diferencia es de que en la Biblia los profetas son profetas de Dios, son bíblicos, y los profetas de Dios son falsos. Okay. ¿Por qué digo esto? Porque profeta en la Escritura es una persona que comunica directamente las palabras de Dios, citan a Dios. Así ha dicho Jehová, y hablan. Y hablan de primera persona. Yo, Jehová, hago esto. O sea, el hombre no está hablando en ese caso. Dios está hablando por medio de ese profeta, y son sus palabras. Y es por eso que Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18 explican de que si una persona profesa ser profeta y luego dice algo que contradice este libro, que es la palabra de Dios, hay que matarlo. Porque no ha hablado de parte de Dios. Porque Dios no podía contradecirse. Y si un profeta dice ser profeta y luego predice algo que no ocurre, hay que matarlo. Porque eso es imposible. Dios no podría errar. ¿Sí? Yo creo que la Escritura enseña claramente que esos profetas, Dios avaló su ministerio con señales, con prodigios, con milagros. Gente como Moisés y Josué, o sea, Dios testificó juntamente con ellos con increíbles señales. Vemos como Pedro, como Pablo, que estaban sanando, haciendo ciego a la gente. Dios autentifica de que ellos están hablando su palabra por medio de sus milagros.
Pero la Biblia presenta el ministerio del profeta como algo que termina cuando este libro se termina. Porque Pablo nos dice en Efesios 2:20 de que nosotros en la iglesia, la familia de Dios, estamos siendo edificados por encima del fundamento de ¿qué? El fundamento de los profetas y apóstoles. Es decir, de que el rol del profeta es algo del fundamento que ya se hizo. No es sabio edificar un edificio y seguir construyendo el edificio y continuar trabajando en el fundamento. Sí. El fundamento lo pones y lo dejas. Entonces el rol del profeta, de acuerdo a la Escritura, es algo pasado. Hoy en día, cuando uno proclama ser profeta, bueno, es posible de que por un malentendido está pensando, bueno, yo soy profeta en el sentido de que soy pastor y estoy predicando la Biblia, y en ese sentido soy profeta. Ok, podemos pelear sobre la semántica, decir, uy, pero la palabra no se usa así en la Biblia, entonces es mejor tal vez cuidarse de no usarlo. Pero la mayoría, hoy en día en la tele y en otros lugares que dicen que son profetas, profetizan cosas que no es la palabra de Dios. Y de acuerdo a la definición bíblica, esto les constituye falsos profetas, no profetas de Dios. Muchas veces uno escucha a estos ministerios y personas que se autoproclaman profetas en el día de hoy, y las evidencias están en canales como YouTube, las redes sociales, donde ellos afirman de que ellos están conscientes de que muchas veces menos del 80% de sus profecías se cumplen, y ellos no tienen ningún problema con eso. Es más, motivan a sus congregaciones a que si sienten un impulso o una intuición de decir algún mensaje de parte de Dios, lo hagan, y que no hay problema si se cumple o no se cumple, si es verdad o no es verdad. Y esto pues, obviamente ha traído mucha confusión en el día de hoy, y especialmente en Latinoamérica. Esto es un problema bastante serio, que yo creo que debe ser atendido, y que los pastores deben ser mucho más responsables a la hora de educar este tema. Si Dios te está guiando a animar a tu hermano, hazlo, pero no lo llames profecía. Sí, correcto. Dice, yo fulano de tal, siento o quiero decirte esto, ¿verdad? A la luz de la palabra del Señor. Claro. Pues, qué bueno. Pues gracias, Pastor Josías, por este tiempo. A nuestra audiencia de Soldados de Jesucristo y de Radio Faro de Gracia, continuamos aquí desde la Conferencia Expositores 2018, hablando con los hermanos y pastores que han participado durante la conferencia. Así que gracias a todos por su sintonía, y seguiremos grabando contenido para el beneficio del mundo latinoamericano en todas partes del mundo. Dios me lo bendiga.